Bienvenidos a la tercera clase de neuroanatomía. Seguimos hablando del desarrollo del sistema nervioso. En esta clase vamos a ver un par de puntos básicos y luego esta clase se va a volver un poco más compleja. Pero es muy importante diferenciar entre las estructuras que se derivan del tubo neural y las estructuras que se derivan de la cresta neural, porque nos van a explicar algunas relaciones anatómicas en el adulto y algunas cosas básicas del sistema nervioso central y periférico. Vamos a ver. Lo primero que debes saber y que dijimos antes es que el sistema nervioso central se deriva ¿de qué? Del tubo neural. Recuerda, estamos comparando tubo neural y cresta neural. Y dijimos que haciendo una generalización, el sistema periférico se deriva ¿de qué? De la cresta neural. Ahora, del tubo neural se van a derivar entonces los cuerpos neuronales que están adentro del sistema nervioso central. Entonces, estas neuronas que están adentro del sistema nervioso central se derivan del tubo neural. Sin embargo, las células neuronales que sus cuerpos están afuera del sistema nervioso central se derivan de la cresta neural, como dijimos antes. Ahora, es importante que te des cuenta que el sistema nervioso periférico comprende todo esto, ¿no? Comprende un axón preganglionar y un axón postganglionar. Aquí estamos viendo un ganglio. Entonces, este axón preganglionar, cuyo cuerpo neuronal está adentro del sistema nervioso central, proviene del tubo neural. Entonces, este axón preganglionar tiene su origen embriológico en el tubo neural. Sin embargo, este axón postganglionar tiene su origen ¿en qué? En la cresta neural. Ahora hay que hacer otra diferenciación importante. Los oligodendrocitos son células que se derivan del tubo neural. Aquí ya cambiamos a central contra periférico. Vamos a ver central y vamos a ver periférico. Los oligodendrocitos entonces son células que provienen del tubo neural y las células de Schwann son células que provienen de la cresta neural. Y es importante que te des cuenta que los axones que están adentro del sistema nervioso central son cubiertos por oligodendrocitos. Recuerda, un axón es cubierto por un solo oligodendrocito. Sin embargo, los axones que están en la periferia son cubiertos por células de Schwann que se derivan de la cresta neural, independientemente de si se derivan o del tubo neural o si se derivan de la cresta neural. Es muy importante que te des cuenta de eso, ¿ok? Entonces, los nervios craneales van a provenir de la cresta neural y el sistema nervioso central proviene entonces del tubo neural. También las células postganglionares van a provenir de la cresta neural. Ahora vamos a ver qué estructuras provienen de la cresta neural, pero antes vamos a ver cómo sucede este concepto de la migración. Aquí estamos viendo entonces otra vez el tubo neural, que es aquí el número 2, y estamos viendo, muy importante entonces aquí, la cresta neural. Vamos a ver de dónde proviene la cresta neural y cómo migra. En esto la literatura aún todavía no tenemos la certeza de cómo sucede esta migración, pero generalmente se puede decir que hay dos vías importantes o principales. En una vía, las células de la cresta neural migran pegados a la parte dorsal del embrión y después cubren toda la piel y rodean todo el embrión así, ¿no? Migran así, rodeando todo el embrión. Entonces, estas células de la cresta neural van a formar el pigmento dentro de la piel. Ahora, también la cresta neural va a migrar ventralmente. Esa es la notocorda. Va a migrar ventralmente para formar ganglios y para formar otras estructuras que se derivan de la cresta neural. Por ejemplo, la médula adrenal y para formar, por ejemplo, también los plexos mientéricos. Pero lo vamos a ver a continuación. Entonces, hasta aquí
tenemos esas dos vías de migración que son las principales, pero en la literatura puedes encontrar que hay otras diferentes. Creo que debe haber como unas 4 que encuentras en la literatura, pero esas son las dos principales. Ahora vamos a ver qué estructuras se derivan de la cresta neural. Es muy importante saber qué estructuras se derivan de la cresta neural. ¿Por qué? Porque eso nos va a explicar algunos trastornos. Por ejemplo, un paciente con síndrome de Down que tiene un trastorno o en la migración o en el desarrollo de la cresta neural va a tener diferentes manifestaciones anatómicas relacionadas a qué estructuras provienen de la cresta neural. Entonces es muy importante saber qué estructuras provienen de la cresta neural. Es bastante complejo, ¿por qué? Porque la cresta neural no solamente desarrolla diferentes estructuras, sino que también ayuda a la migración de otras células para formar otras estructuras. Pero bueno, vamos a hacer una mnemotecnia para saber qué estructuras se derivan de la cresta neural. Es bastante complejo, pero vamos a verlo a continuación. Utilizamos una mnemotecnia que son tripletas de letras y está en inglés, pero espero que te ayude. Esas letras son A, G, P, S, M, P, O, P, A, E, C, E. Apúntalas por ahí. A, G, P, S, M, P, O, P, A, E, C, E. Entonces, vamos a escribirlas y vamos a ver qué estructuras se derivan de cada una de esas letras de la mnemotecnia. Entonces dijimos que son A, G, P, S, M, P, O, P, A, E, C, E. De la A se deriva la médula suprarrenal. Recuerda que está en inglés, entonces de la cresta neural proviene la médula suprarrenal. Ahora, habrás leído que el control de la médula suprarrenal es a través de receptores nicotínicos neuronales. Y quizá te habrás preguntado, ¿cómo llegan los receptores neuronales a la médula suprarrenal? Pues porque la médula suprarrenal proviene de la cresta neural. Ahora, la G hace referencia a los ganglios. Recuerda que dijimos que todo el sistema nervioso postsináptico, postganglionar, proviene de la cresta neural, incluyendo los nervios craneales, el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. Entonces, el sistema nervioso autónomo, todo el tejido postganglionar proviene de la cresta neural. De igual manera, todo el tejido de la sensación de sensitivo proviene de la cresta neural. Ahora, la primera P hace referencia al pigmento. Dijimos que la cresta neural migra alrededor de todo el embrión para formar ¿qué? Los melanocitos en la piel. Entonces los melanocitos provienen de la cresta neural. Esta S hace referencia a las células de Schwann, ya las vimos. La M hace referencia a las meninges, muy importante. Las meninges que provienen de la cresta neural son dos. Son la aracnoides y son la pia mater. Esta P hace referencia a los arcos faringios. Recuerda que está en inglés. Los arcos faringios. Ahora, hay una clase específica para ver el desarrollo de la faringe donde vamos a hablar sobre los arcos faringios. Ahí la cresta neural hace muchas cosas. No solamente desarrolla ciertas estructuras en específico, sino que también ayuda al desarrollo de otras estructuras. Pero haciendo una generalización, los arcos faringios, la cresta neural en los arcos faringios forma hueso, forma cartílagos, forma también las células parafoliculares, que son esta P, parafoliculares, que secretan ¿qué? Calcitonina. Y están en la tiroides. La cresta neural también en los arcos faringios ayuda a la correcta migración de la tiroides y de la paratiroides. Y también forma otros tejidos como
arterias. Entonces la cresta neural es bastante importante. La O hace referencia a los odontoblastos. Por lo tanto, la cresta neural es muy importante para el correcto desarrollo de los dientes. Ahora, la A. Estas tres letras hacen referencia a estructuras del corazón. La A hace referencia al septo aórtico pulmonar. Septo aórtico pulmonar. Esta E hace referencia a los cojines endocárdicos. Cojines o almohadillas que nos van a ayudar a la formación de las válvulas. Esta C hace referencia al tejido conductor. Y la última E hace referencia a ¿qué? A los plexos mientéricos. Plexos mientéricos. Entonces, si consideramos todas estas estructuras que provienen de la cresta neural, nos vamos a explicar por qué un paciente con síndrome de Down va a tener un trastorno del septo aórtico pulmonar, así como puede tener otros trastornos del corazón y puede tener otros trastornos, por ejemplo, de la faringe, puede tener una lengua muy grande y puede tener trastornos de la motilidad del intestino. Ahora, también por otra parte puedes pensar que si un paciente tiene enfermedad de Hirschsprung, eso quiere decir que no se desarrolló adecuadamente los plexos mientéricos y entonces podemos concluir que un paciente con enfermedad de Hirschsprung puede tener trastornos, por ejemplo, del corazón y de cualquier otra cosa que podemos ver aquí. Y hay algunos síndromes específicos que nos explican algunos trastornos de la cresta neural que no vamos a ver aquí. Ahora, dijimos entonces que de la cresta neural, que es la parte aquí que se desarrolla en el ectodermo aquí arriba, va a migrar ventralmente. Y en esta imagen podemos ver cómo migra hacia el corazón y dijimos que nos ayuda a la correcta formación del septo aórtico pulmonar, a la correcta formación de las válvulas y a la correcta formación del tejido conductor. Ahora, la cresta neural es imprescindible para la formación del septo aórtico pulmonar. Sin embargo, la literatura no se pone de acuerdo en qué tan importante es para el correcto desarrollo de las válvulas y del sistema conductor. Es decir, la cresta neural no es imprescindible para la formación de las válvulas. Sin embargo, si un paciente carece de cresta neural, las válvulas no se desarrollan adecuadamente. Otra vez, la cresta neural es necesaria para la correcta arquitectura de las válvulas, pero no es necesaria para que aparezcan las válvulas. Igualmente para el tejido del sistema conductor. Ahora también dijimos que la cresta neural va a migrar para formar los plexos mientéricos. Y eso es todo. Este tema es bastante importante y es bastante complejo.